Amén, hermanos, y vamos a estar buscando en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, amén, en el capítulo 8, gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor. Gloria al Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1 hacia adelante, amén. Gloria al Señor. Y hermanos, ahí fíjese en su Biblia, va a encontrar usted un título que dice Viviendo en el Espíritu, amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Viviendo en el Espíritu, aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo, fíjese, desde el capítulo 1 hacia adelante, dice así la palabra del Señor, amén. ¿Cuánto han encontrado, hermanos, en su Biblia? Aleluya. Dice así entonces: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor, es la primera parte. Ahora note la segunda parte, dice, ¿no es cierto? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Note usted, hermano, que cuando ahí dice Espíritu, se está refiriendo, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Amén. Nosotros cuando mencionamos, hermano, esta palabra Espíritu, podemos referirnos, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, como también podemos referirnos a nuestro espíritu, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión, fíjense lo que dice, ¿no es cierto? Entonces se está refiriendo, hermanos, al Espíritu de Dios, amén. Y vamos a leer de nuevo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aleluya, al Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, amén, y a causa del pecado, dice, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, amén. Mire, hermanos, vamos a estar analizando la palabra del Señor, amén. Después vamos a seguir leyendo hacia adelante, gloria al Señor, amén. Pero mire lo que dice, ¿no es cierto?, que ninguna condenación hay, amén, para los que estamos en Cristo Jesús, aleluya. Toda persona, hermano, fíjese, que ha entregado su vida al Señor, ¿no es cierto?, que ha dedicado su vida al Señor, hermanos, aleluya, como dice la palabra de Dios, estamos en Cristo, ¿no es cierto?, aleluya. Pero hermanos, aquí dice, ¿no es cierto?, los que no andan, fíjese que nosotros podemos ser cristianos, ¿no es cierto? Yo digo esto, hermano, porque a mí me ha pasado antes, ¿no es cierto?, mucho sobre esta situación, ¿no es cierto?, de ser cristiano, ¿no es cierto?, pero andar en la carne. Uno puede ser cristiano, ¿no es cierto?, y andar, hermanos, en la carne. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Andar en la carne significa, hermanos, andar, ¿no es cierto?, bajo los pensamientos de la carne, ¿no es cierto? Andar, hermanos, fíjese, en el pecado. ¿Cuántos cristianos, hermanos, fíjese, yo digo, en este tiempo de fiesta, ¿no es cierto?, que han habido? ¿Cuántos cristianos, hermano, usted lo ha visto, ¿no es cierto?, en una fiesta ahí bailando? ¿A cuántos cristianos, hermano, usted puede ver en esta fiesta
ahí tomando sus bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Pero son cristianos, amén. Van a una iglesia, ¿no es cierto? Y está bien, pero hermanos, son cristianos que están andando conforme a la carne, ¿no es cierto? ¿Qué significa andar conforme a la carne? Andar conforme a los deseos que hay en su carne, ¿no es cierto? Entonces uno puede ser cristiano, hermano, pero lo importante, ¿no es cierto? Lo necesario, fíjese, es cómo nosotros andamos como cristianos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo tiene que andar un verdadero cristiano? Aquí dice, los que no andan conforme a la carne, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, fíjese, nuestra lucha, ¿no es cierto?, tiene que ser, hermano, de dejar de andar conforme a la carne, de dejar, hermano, fíjese, a esos malos hábitos que hay en la carne, ¿no es cierto?, de dejar, ¿no es cierto?, a decir malas palabras, a dejar, ¿no es cierto?, e incluso, mire, nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, aleluya, porque cualquiera de nosotros podemos, ¿no es cierto?, no ir a una fiesta, cualquiera de nosotros ya podemos, ¿no es cierto?, imagínense, dejar cosas que hacemos en nuestra carne, pero también, ¿no es cierto?, tenemos que, fíjense, guardar nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, aleluya, porque mire, uno puede dejar de hacer cosas en la carne, pero el pensamiento, ¿no es cierto?, imagínense, uno puede decir, bueno, yo no voy a una fiesta porque soy cristiano, y si me ven en una fiesta van a decir, míralo, ese cristiano, ¿no es cierto?, pero hermanos, en su mente, en su pensamiento, hermanos, ahí nadie lo puede ver, solamente el Señor, ¿no es cierto?, aleluya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que guardar, ¿no es cierto?, nuestra carne, tenemos que guardar nuestro cuerpo para el Señor, tenemos que guardar también nuestros pensamientos para el Señor, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que dice, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay, aleluya. Mire, hermanos, nadie nos puede condenar, ¿no es cierto? Aleluya. Cuando, hermanos, aleluya, dice, mire, ahora pues ninguna condenación hay, amén, pero ¿para quiénes? Aleluya, amén, para los que están, dice, en Cristo Jesús, primeramente, ¿no es cierto?, para los que están en Cristo Jesús, pero hay una segunda parte, hermano, ¿no es cierto?, que aquí hemos visto, dice, los que no andan conforme a la carne, ¿no es cierto?, sino conforme al Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y qué significa, hermanos, andar, caminar en el Espíritu? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no es cierto, decir, este hermano es bien espiritual? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces han escuchado esta palabra, hermano? ¿No es cierto? Porque son hermanos que viven en el Espíritu, ¿no es cierto? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Amén. ¿Cómo puedo yo, hermano, vivir en el Espíritu? Aleluya. Hermanos, fíjense que cuando nosotros nos convertimos al Señor, amén, hermanos, el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que ir comenzando a dejar los deseos de la carne, ¿no es cierto?, y comenzar a vivir, hermanos, conforme a los deseos del Espíritu Santo. Amén. Se va a dar cuenta, miren, que cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿no es cierto?, de pronto, hermano, nos nace una necesidad, nos nace, imagínense, un deseo de estar buscando la Biblia, ¿no es cierto? Nos nace, hermano, fíjese, estar buscando la iglesia, ¿no es cierto? Entonces nos nace, hermano, el deseo en nuestro corazón, ¿no es cierto?, de estar buscando al Señor en oración. Nos nace el deseo, hermanos, de estar ahí orando con el Señor, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, mire lo que dice el versículo 2, porque la ley, dice, del Espíritu, imagínense, aquí nos está hablando de que hay una ley, hermano, ¿no es cierto? Y es una ley de quién, dice, del Espíritu.
amén, del Espíritu Santo, mire, porque la ley del Espíritu de vida, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, qué maravilloso, ¿no es cierto?, cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que Él viene y nos libra del pecado, nos libra de esa ley. Imagínense, la Biblia, mire, está hablando de una ley, ¿no es cierto?, también del pecado. Imagínense, o sea, ¿por qué es una ley, hermano? No es que el Señor haya dado esta ley, ¿no es cierto?, sino que el pecado, mire, la costumbre del pecado se ha convertido en una ley, ¿no es cierto?, en el ser humano, en la persona, ¿no es cierto? Entonces, todo aquel que peca, toda aquella persona que vive pecando, imagínense, está bajo una ley, ¿no es cierto? Imagínense, ¿qué significa estar bajo una ley? ¿No es cierto? Aleluya. Nosotros como bolivianos, por decir, estamos bajo la ley, ¿no es cierto?, de Bolivia, de todas las leyes, costumbres, tradiciones que hay, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como bolivianos, fíjense, tenemos que andar conforme a esas leyes, ¿no es cierto? Y conocemos, ¿no es cierto?, las leyes que hay en Bolivia. Por decir, usted, ¿no es cierto?, no puede andar, ¿no es cierto?, con un vehículo sin licencia, ¿no es cierto?, por decir, porque sabemos que hay una ley, ¿no es cierto?, que nos pueden agarrarlo, la policía. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, hay leyes, hermanos, que nosotros tenemos que sujetarnos, ¿no es cierto?, para poder vivir, dice, tranquila y confiadamente, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, amén, me ha librado de la ley del pecado, amén. Entonces, dése cuenta, hermano, imagínense el pecado, hermano, eso es lo terrible, hermanos, que tenemos que darnos cuenta. El pecado tiene una ley, como que el pecado le dice a la persona, ¿no es cierto?, tú tienes que vivir así. Imagínense, porque la ley, hermano, es lo que nos dice a nosotros cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí dice la Biblia, hermano, que imagínense, el pecado tiene también una ley. Amén. Entonces, las personas que están en pecado, que están bajo esa ley de pecado, están, hermano, imagínense, obedeciendo, y esto es lo terrible, hermano. Amén. Esto es lo que la gente no quiere darse cuenta. Entonces, lo que la gente vive conforme el pecado, hermano, le dice que viva, que haga conforme el pecado le dice que haga, ¿no es cierto? Ayer ellos hacen eso, ¿no es cierto? Porque hay una ley, ¿no es cierto?, en su mente, hay una ley en su corazón, amén, que es lo que lo induce, que lo lleva a ir, ¿no es cierto?, a esas fiestas, que nosotros sabemos, hermanos, que todo aquello es pecado, amén, aleluya. Entonces, bien lo que dice, ¿no es cierto?, porque la ley del Espíritu de vida, amén, imagínense, la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús, amén, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Fíjese, ¿cuántos cristianos, no es cierto? ¿Por qué no tenemos ya esos deseos de ir a una fiesta? Aleluya. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hermanos, Él nos quita esos deseos, ¿no es cierto? O Él nos quita, hermano, esas leyes que antes había en nuestra mente, que había en nuestros corazones, que nos llevaban a hacer cosas, hermano, imagínense, aparentemente, hermano, no son malas, ¿no es cierto? Pero tampoco glorifican al Señor. Aleluya. Mire, hermano, fíjense cómo es el asunto, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, el Señor comenzó, hermanos, a llamar, ¿no es cierto?, a personas, amén, personas, hermanos, que tenían sus trabajos, personas que tenían sus costumbres, ¿no es cierto? El Señor comenzó a llamarlo, ¿no es cierto?, lo comenzó a llamarlo
a Pedro, ¿no es cierto? ¿Y quién era Pedro? Era un hombre pescador, ¿no es cierto? Era un hombre que se dedicaba, hermano, todo el día y toda la noche, imagínense, tenía que estar en el mar ahí pescando, ¿no es cierto? Porque ese era su negocio, amén. Pero cuando el Señor lo llama, fíjense, ¿no es cierto? Y le dice, sígueme, dice la Biblia que Pedro, dejándolo todo, ¿no es cierto?, comenzó a seguir a Jesús, amén. ¿Y dónde estaba yendo Jesús? Imagínense, ¿no es cierto? ¿En qué camino andaba Jesús, hermano? ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesús? Dese cuenta, hermano, que antes de que el Señor Jesús comenzase a llamar, ¿no es cierto?, a su gente, a sus discípulos, hermanos, ¿dónde estaba el Señor Jesús, hermano? Estaba en el desierto, ayunando con el Señor, hermano, ¿no? Él no estaba, fíjese, trabajando, él no estaba ocupado en un asunto, ¿no es cierto?, de este mundo, sino que él estaba ocupado únicamente en los asuntos del Padre, en los asuntos del Señor, amén. Entonces mire lo que dice, de nuevo versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, amén, y de la muerte, imagínense, ¿no es cierto? Me ha librado de la de qué, de la ley de qué, hermano, del pecado, amén, y dice, y de la ley de la muerte, amén. Imagínense, hermanos, cómo el Señor nos libra, ¿no es cierto? Después el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, amén. Imagínense, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Miren otros hermanos que aquí la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Porque lo que era imposible, amén. Imagínense, ¿no es cierto? Hermanos, era imposible. Imagínense, la Biblia dice, ¿no es cierto? Ahora nos damos cuenta nosotros, hermano, por qué la gente, hermanos, va hacia el pecado, por qué la gente comete pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Ahora nos damos cuenta por qué la gente, hermanos, están en las cosas del mundo, en las cosas de las fiestas, ¿no es cierto? Imagínense, hermano, aquí dice, porque la ley, porque lo que era imposible, amén, para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, amén, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿no es cierto? O sea, el Señor Jesús, hermano, cuando viene a este mundo y cuando Él entra en nuestras vidas, cuando el Señor Jesús entra en nuestros corazones, hermanos, el Señor elimina, el Señor destruye, el Señor mata esos deseos, fíjense, ¿no es cierto?, que hay en nuestra carne, amén, aleluya. Entonces, por eso, hermanos, dice aquí, ¿no es cierto?, viviendo en el Espíritu. Nosotros, hermanos, como cristianos, necesitamos andar en el Espíritu, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo poder darnos cuenta si nosotros estamos andando en el Espíritu? ¿No es cierto? Porque nosotros como persona, hermanos, solamente podemos andar en dos maneras, ¿no es cierto? Uno, como dice aquí, en el Espíritu, o podemos andar en la carne. No hay, hermanos, algo intermedio, ¿no es cierto? No hay que yo estoy en la iglesia, pero también a veces voy al pecado, ¿no es cierto? Hermanos, aquí dice, si andamos en la carne, ¿no es cierto?, estamos en los deseos de la carne, y si andamos en el Espíritu, ¿no es cierto?, entonces, hermanos, estamos conforme a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero démonos cuenta, hermano, lo que dice al principio la palabra del Señor, ¿no es cierto? Como dice, hermano, el versículo 1, dice que ahora pues ninguna condenación hay, amén. Y eso es lo maravilloso, hermano, amén. Eso es lo más glorioso, hermano, lo más maravilloso, ¿no es cierto?, que dice, ahora pues ninguna condenación hay, amén. Imagínense, hermano, ya nadie nos puede condenar, ¿no es cierto? Ni el mismo diablo, ¿no? Imagínense,
¿no es cierto? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque el Señor perdona todos nuestros pecados, ¿no es cierto? Dice aquí no hay ninguna condenación, aleluya. ¿Por qué? Porque, hermano, fíjese, el Señor viene y perdona todos nuestros pecados. Hermanos, mire, déjenme comentarle también esto. No sé si ustedes han escuchado sobre la sanidad interior en las iglesias. En algunas iglesias practican esto, pero ¿qué significa esto? ¿No es cierto? Entonces, hacerle ¿cómo se dice? Una recopilación, ¿no es cierto? Lo hacen recordar, fíjese, cuando uno es cristiano ya lo hacen, tiene que recordar, ¿no es cierto? Desde que era niño, desde que uno fue creciendo, y acordarse, hermano, dice, ¿no es cierto?, de los pecados que uno tenía para confesárselo al Señor, ¿no es cierto? Entonces, pero hermanos, cuando nosotros nos convertimos al Señor, como dice aquí la palabra, ahora pues ninguna condenación hay. Amén. Miren la palabra como es clara, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. O sea, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando venimos al Señor Jesús, ¿no es cierto? Usted fíjese, se ha convertido, le ha hecho el Señor Jesús. Amén. Te pido perdón por mis pecados. Amén. Hermanos, y ahí, hermanos, no es necesario mencionar, ¿no es cierto?, cuántos pecados, ¿no es cierto?, hemos cometido. Aleluya, gloria al Señor. Imagínense, cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, imagínense, miles de pecados hemos cometido, ¿no es cierto? Pero al momento que nosotros le decimos al Señor, perdona mis pecados, amén, aleluya, gloria al Señor, en ese momento, hermano, el Señor perdona todos nuestros pecados. Entonces no hay necesidad, hermano, de estar acordándonos, ¿no es cierto? Y yo de lo que le decía, hay enseñanza que le dicen, uno tiene que acordarse, imagínense, amén. Y recordemos a los dos hombres que fueron crucificados juntamente con el Señor, amén. Cuando uno le dice, ¿no es cierto?, Señor, perdona mis pecados, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no es cierto?, cuando estás en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo, que hoy día estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, hermano, el Señor le dice, a ver, tú que te estás arrepintiendo, tienes que acordarte de tus pecados. Imagínense, el Señor no le dijo eso. Le dice, de cierto, que hoy día, hermano, en ese momento, el Señor perdona, limpia su cuerpo, limpia su espíritu, ¿no es cierto? Lo transforma en ese momento, hermano, ¿no es cierto?, en una nueva criatura. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, mire, ahora pues ninguna condenación hay, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, el momento, hermano, que nosotros nos convertimos al Señor, así como lo hizo este hombre, ¿no es cierto?, en la cruz, en el momento que nosotros le decimos, Señor, me arrepiento por mis pecados, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos a seguir adelante, dice versículo 4, vamos a leer, hermanos, dice, para que la justicia de la ley, dice, se cumpliese en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, mire, para que la justicia de la ley, amén, se cumpliera en nosotros, que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. ¿No es cierto? Fíjese, hermano, que este tema, ¿de qué se trata? No es cierto, sino de andar en el Espíritu, sino de buscar las cosas de Dios, sino buscar, mire, fíjese, las cosas del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque dice, para que la justicia de la ley, dice, se cumpliese en nosotros. Amén. Aleluya. Mire,
¿qué significa eso? ¿No es cierto? Que en el antiguo pacto, hermanos, la persona para ser salva tenía que cumplir la ley, ¿no es cierto? Imagínense cuántas leyes había, ¿no es cierto? Aleluya, gloria al Señor. Pero aquí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Aleluya. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Después del versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Amén, hermanos, aleluya. Entonces, qué maravilloso, hermanos, que nosotros, que el Señor nos hubiera alejado, ¿no es cierto?, de esas cosas que son carnales, como decimos, ¿no es cierto? Aleluya, que el Señor nos haya eliminado, hermano, esa carnalidad en nosotros, ¿no es cierto?, para que pensemos ya, hermanos, solamente en las cosas espirituales, ¿no es cierto? Aleluya. ¿Cuántos piensan, hermanos, fíjense, en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esto viene, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, es el que está en nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos piensan, no es cierto? Fíjense, por ejemplo, ahora en la mañana, ¿no es cierto?, me llaman, pastor, ¿va a haber culto ahora? Sí, ¿no es cierto? Porque estaba frío, a veces hay una duda, ¿no es cierto? Entonces me dicen, no, pastor, ¿va a haber culto sí, va a haber, amén. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque las personas, fíjense, están pensando en las cosas del Espíritu, ¿no es cierto? Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que llamar, hermanito, va a haber culto, no se olvide, ¿no es cierto? Fíjense. Entonces es por eso, hermanos, que hermanos, mírenle, yo les cuento algo. Yo pocas veces visito a alguien, o muy pocas veces llamo a alguien para decirle, hermano, ¿va a ir al culto? ¿No es cierto? Mire, ¿cuántos testimonios, fíjense, nosotros hemos estado escuchando acá, ¿no es cierto?, los días sábados? Y algo que me llama mucho la atención, hermanos, es cuántos testimonios hemos escuchado de personas con una vida trágica, miserable, ¿no es cierto? Hemos hablando de personas maleantes, personas pandilleras, personas, hermanos, que uno lo ve en las calles, como hay muchos, ¿no es cierto? Y uno dice, este nunca va a ir a una iglesia. Amén. Entonces, es por eso que está en mi corazón también, fíjense, hermano, el estar siempre orando por nuestro amigo Tyson, ¿no es cierto?, que es muy conocido aquí en Trinidad, ¿no es cierto? Yo siempre estoy orando por él y le digo, Señor, ¿cuándo tú le vas a hablar a su corazón? ¿Cuándo tú le vas a tocar a su corazón? Amén. Porque, hermanos, como les decía, cuántos testimonios hemos escuchado, hermanos, maravilloso, de personas, fíjense, que ellos, hermanos, nunca pensaron en el Señor. Personas, hermanos, que ellos nunca pensaron en una iglesia. Personas, hermanos, que ellos nunca pensaron en una Biblia, hermano. Personas que han estado, hermano, desde su niñez ahí en la perdición, en el pecado, en la inmundicia, hermanos, y de pronto, hermanos, se convierten. Amén. Y estas personas no se convierten porque alguien fue y le habló, porque alguien fue y le predicó. Imagínense, hermano, eso es lo maravilloso y eso es lo que me llama la atención, hermano, que fíjense que el Señor mismo, el Espíritu Santo mismo, comienza a tratar con estas personas, comienza a hablar con estas personas, hermanos, y el Espíritu Santo mismo, hermano, es quien comienza a traer una liberación a sus vidas de estas personas. Amén. O sea que estas personas, hermanos, se han convertido, aleluya, amén, han transformado su vida gracias a quién, al Espíritu Santo de Dios. Amén. No, ellos no pueden decir, le doy gracias al pastor fulano. Ellos no pueden decir, le doy gracias al hermano fulano que me predicó, que me habló. ¿No es cierto? Claro, hay hermanos que pueden decir eso, ¿no es cierto? Porque, hermanos, también eso es necesario, es importante. Pero lo que yo estoy diciendo, fíjense, hermano, que el Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que está tocando las vidas. Amén.
Aleluya, hermanos, si el Espíritu Santo, fíjese, no toca el corazón de una persona, hermanos, por más que nosotros prediquemos, por más que nosotros le hablemos, hermanos, la persona no va a oír la palabra de Dios. Fíjese, en este tiempo yo he estado mirando muchos videos de personas que se ponen a predicar en una plaza, se ponen a predicar en un mercado, ¿no es cierto? Y las personas predicando y hablando y la gente pasando por ahí, no les miran ni les habla, ¿no es cierto? Más bien vienen otros y los insultan, ¿no es cierto? Entonces, hermano, yo digo, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Yo recuerdo, mire, hermanos, me acuerdo, le comentaba el otro día, yo recuerdo, yo antes también iba y predicaba, hermanos, a la terminal, predicaba en el Tamarindo, predicaba en las calles, también así, hermanos, con nuestro parlante, nos íbamos a predicar, hermanos, a diferentes lugares. Pero yo recuerdo, hermanos, una vez que estaba predicando en la terminal y, bueno, predicando la palabra del Señor, y la gente pasaba nomás, ¿no? Como que no le importaba, como que no escuchaba, pero de pronto veo a un hombre, hermanos, parado, escuchando el mensaje y llorando. Hermano, cuando yo veo esto, hermano, me conmovió, amén, y tocó mi corazón. Entonces, pero hermano, este hombre, él no estaba llorando porque yo le estaba predicando, imagínense, amén. Este hombre estaba llorando, hermano, porque el Espíritu Santo de Dios lo estaba tocando, hermano, aleluya. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el único que toca, que el único, hermano, que puede transformar una vida, que el único que puede hablar, hermanos, a una persona, hermanos, de Dios, y pueda transformar su vida, hermano, es el Espíritu Santo de Dios, amén, aleluya. Entonces por eso es que este tema, ¿no es cierto?, que dice, viviendo, dice, en el Espíritu, amén, gloria al Señor Jesús, aleluya. Entonces vamos a seguir leyendo, miren lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? El versículo 5 hemos leído, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son, dice, del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, dice, mire, de la carne es muerte. Imagínense, el ocuparse de la carne, ¿a qué lleva, hermano? Amén. A la muerte. ¿Qué es el ocuparse de la carne? ¿No es cierto? Cuando usted va a una fiesta, ¿no es cierto? Cuando las personas, bueno, no digo usted, ¿no es cierto? Sino, bueno, cuando las personas van a una fiesta, hermano, están ocupándose de la carne, ¿no es cierto? Imagínense, ¿qué dice la Biblia? Porque el ocuparse de la carne es que es muerte, ¿no es cierto? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, aleluya. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros sentimos paz en nuestros corazones? ¿No es cierto? Sino cuando nosotros buscamos las cosas del Señor. ¿Cuántas personas, hermanos, fíjense que no van a ninguna iglesia o no se consideran cristianas, ¿no es cierto? Pero les gusta leer la Biblia. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque en la Biblia, ellos, al leer la Biblia, ellos sienten paz en su corazón, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, hermanos, ¿no es cierto?, buscan muchas personas, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Porque las cosas, dice aquí, las cosas, mire, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, amén, aleluya, es vida y paz, ¿no es cierto? ¿Qué es el ocuparse del Espíritu? ¿No es cierto? Es buscar las cosas del Espíritu Santo, es las cosas, hermanos, de buscando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, en oración, en ayuno, ¿no es cierto?, aleluya, que estas cosas es lo único que nos trae paz y vida. De versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son, dice, mire que, enemistad contra Dios, hermano, amén. O sea, porque los deseos de la carne, amén, porque las cosas de la carne, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Amén. Es que enemistad contra Dios, amén, aleluya. Pero mire, hermano, ¿no es cierto? Hay personas que van a una fiesta
y hermanos, de vuelta quizás le tengan un percance, le puede pasar algo. Ay, Dios mío, dice, ¿no es cierto? Imagínense. Entonces no podemos, hermanos, nosotros, aquí la palabra del Señor nos enseña claramente que no podemos mezclar, ¿no es cierto?, las cosas del mundo, las cosas de la carne, con las cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, porque el ocuparse, versículo 6, el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no es cierto? Aleluya. ¿Cómo yo me ocupo del Espíritu, hermano? ¿No es cierto? Cuando venimos a la iglesia, cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, y decimos el domingo voy a ir a la iglesia, entonces ahí no estamos ocupando del Espíritu. Amén. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, dice, de la carne son, ¿qué son? Dice, enemistad, amén, contra Dios, hermano, amén, aleluya, porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios, ni tampoco pueden, amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, dice, vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, amén, mire aquí nos dice, ¿no es cierto?, ¿quién levantó a Cristo de entre los muertos? Dice, y si el Espíritu, amén, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, amén. Si el Espíritu, vuelvo a leer, si el Espíritu, amén, si el Espíritu de aquel, amén, que levantó de los muertos a Jesús, si nos damos cuenta, fíjense, hermano, aquí está hablando de tres personas, amén. Note, hermano, fíjense, dice, primeramente está hablando del Espíritu, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, dése cuenta que en este capítulo, hermano, de Romanos, ¿no es cierto?, está hablando de las cosas del Espíritu y las cosas de la carne, ¿no es cierto? Pero quiero mostrar, hermanos, esto que es importante. Amén. El versículo 11, si el Espíritu de aquel, amén. Entonces, aquí está hablando del Espíritu, pero ¿de quién, hermano? De aquel, dice, ¿no es cierto? Está hablando de otra persona, ¿no es cierto? ¿Que quién es aquel? Amén. El Padre, ¿no es cierto? Si el Espíritu, en otras palabras podríamos decir, si el Espíritu del Padre, ¿no es cierto?, que levantó de los muertos a Jesús, ¿no es cierto?, imagínense, mora en vosotros, amén, aleluya, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, amén, imagínense, si Él lo levantó de los muertos a Jesús, dice aquí la palabra de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, mire, de nuevo versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Aleluya. Si ese Espíritu, fíjese, hermano, mora en nosotros, amén, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, dice, vivificará también
vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Imagínense aquí la palabra de Dios, miren, nos dice que somos ¿qué? Deudores, hermano. Amén. Imagínense. Entonces, dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Amén. Para que vivamos conforme a la carne. ¿No es cierto? Aleluya. Porque si vivís conforme, dice, a la carne, que dice la palabra de Dios, moriréis. Amén. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, amén, viviréis. Aleluya. Entonces, hermanos, solamente, aquí la palabra de Dios nos está enseñando, nos está diciendo que solamente hay una sola forma, una sola manera de hacer morir los deseos de nuestra carne, ¿no es cierto? ¿Y cómo es? A través de la ley del Espíritu de vida, ¿no es cierto? Dice, porque si vivís conforme porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice, Abba Padre, ¿no es cierto? Por lo cual podemos decir, en otras palabras, Padre mío, ¿no es cierto? El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Amén. Herederos de Dios y coherederos. Fíjese, hermano, esto es importante también, maravilloso. Amén. Y si hijos, también herederos. Amén. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. ¿Qué significa, hermanos, eso? Fíjese que nosotros somos coherederos. Aleluya. ¿Qué tenía Cristo? ¿Qué tenía el Señor Jesús en este mundo, hermano? Aleluya. Tenía el poder de Dios en este mundo. Amén. Mire, tenía el poder de Dios para orar por los enfermos y estos se han sanado. Tenía el poder de Dios, hermanos, ¿no es cierto?, de resucitar muerto. Imagínense, ¿no es cierto? Tenía, hermanos, el poder de Dios, ¿no es cierto?, para caminar por las aguas. Imagínense, tenía el poder de Dios, hermanos, para hacer cosas sobrenaturales en este mundo, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice la palabra. Y si hijos, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. O sea, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el poder que tenía Cristo en este mundo, nosotros también, hermanos, lo podemos alcanzar. Amén. O sea que si el Señor Jesús, hermanos, fíjense, oraba por un enfermo y el enfermo se sanaba. Amén. Aleluya, hermanos, eso, cuando nosotros somos coherederos con Cristo, eso quiere decir que también nosotros podemos orar por un enfermo y el enfermo puede sanarse, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, mire, hermanos, que los mismos milagros que el Señor Jesús hizo, también nosotros lo podemos hacer. Aleluya, amén. Porque dice la Biblia, ¿no es cierto? Porque ¿quién era el que hacía estos milagros, hermanos, sino el Espíritu de Dios? Amén. Y ahora, ¿dónde está el Espíritu de Dios, hermano? Está en nosotros. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús dijo, me voy de este mundo, pero no los dejaré huérfanos. Amén. Porque enviaré, dice aquí, al Consolador, al Espíritu de verdad que está en mí, también estará en vosotros. O sea que mire, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús hacía milagros?
¿Por qué el Señor, hermanos, hacía maravillas? ¿No es cierto? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Amén. Y cuando él se fue de este mundo, hermano, cuando lo crucificaron, resucitó y él estaba partiendo de este mundo, él dijo, ¿no es cierto?, que iba a enviar a ese Espíritu que estaba en él para que esté donde, hermanos, para que esté con los apóstoles, para que esté con los discípulos, para que esté con la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, si dice la Biblia, ¿no es cierto?, cuando recuerdan en Hechos capítulo 2, cuando los cristianos, hermanos, los discípulos del Señor Jesús estaban orando y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Aleluya. Y este Espíritu Santo que viene sobre ellos, hermano, es el mismo Espíritu que el Señor Jesús tenía. Amén. Aleluya. Por eso fue que los discípulos, hermanos, los apóstoles comenzaron a hacer milagros y maravillas, ¿no es cierto? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo que estaba en nuestro Señor Jesús, viene y se posa sobre ellos. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces dice, el versículo 17, y aquí vamos a concluir, hermano. Imagínense, aquí en todo este capítulo habla sobre el Espíritu Santo, pero vamos a quedarnos ahí nomás. Amén. Entonces, pero dice el versículo 17, mire, y si hijos, también herederos. Amén. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. O sea, nosotros somos coherederos. Amén. O sea, nosotros podemos hacer lo mismo milagro que Jesús hizo. Amén. Pero dice, si es que, amén, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y hay algo que es importante, hermanos. Nosotros, fíjense, cuando recibimos al Señor, somos llenados, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. A veces, hermanos, fíjense, recibimos ese poder grande, maravilloso. Amén. Pero, ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia? Hermanos, eso grande y maravilloso que un día vino, comienza a desaparecer. Amén. ¿Por qué yo le comento esto? Porque yo cuando me convertí al Señor, hermano, tenía como 16 años, hermanos, ese día que yo me convertí, ese mismo día, recibí la llenura del Espíritu Santo. Amén. Imagínense, hermanos, yo ese día que me convertí, caí al piso, oré en otras lenguas que yo no entendía por qué era esa situación. Imagínense, pero lo más maravilloso, hermano, de lo que me pasó ese día, hermano, era el gozo que yo sentía. Amén. Hermano, era un gozo maravilloso. Era, hermanos, yo lloraba, pero era de gozo. Yo recuerdo, hermano, que después, hermano, yo salí de la iglesia con ese gozo maravilloso y andaba por las calles con ese gozo, hermano, manejaba moto, iba cantando himnos, coros, hermano, con un gozo maravilloso. Era algo glorioso, hermano, tremendo, hermano, inexplicable. Amén. Aleluya. Pero, hermanos, ¿y por qué me sucedió eso? Porque el Espíritu Santo vino a mi vida. Amén. Pero, hermanos, ¿qué pasó? Hermanos, después, fíjese, uno comienza a ver, ¿no es cierto? Uno, claro, nuevito, no conoce muy bien el asunto, comienza a ver algunas cosas en la iglesia que no le agrada, cosas de un hermano, este hermano no me agrada. Entonces uno comienza a ver cosas así, hermanos, y sin darnos cuenta, hermanos, esa cosa maravillosa que viene en nuestra vida, esa cosa maravillosa que viene en nuestro corazón, hermano, que es el Espíritu Santo, comienza, hermano, a entristecerse. Amén. Comienza a entristecerse y nosotros comenzamos a apagarlo, hermanos, hasta que desaparece. Amén. Entonces, imagínense, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Que es el alimento para nuestro espíritu, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre en oración, buscando, hermanos,
la llenura cada día más y más del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, poderoso Dios, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra maravillosa, Señor mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo, Señor, que tú has hecho morar en nuestras vidas, Padre amado. Aleluya. Te pedimos, Señor amado, ser cada día más y más llenos de tu presencia, Padre amado. Aleluya, bendito Dios, porque necesitamos, Señor, aleluya, que tu presencia, que tu poder, que tu gloria, Señor, sea limpiándonos, lavándonos más y más, Padre Celestial, cada día de tantas cosas, Señor, que hay en este mundo, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, tu voluntad. Te damos gracias, Espíritu Santo, aleluya, por mostrarnos lo que tú quieres, Señor, lo que nosotros, aleluya, seamos, Padre amado, aleluya, cristianos llenos de tu Espíritu Santo, cristianos llenos de tu presencia, Padre amado, aleluya, porque tú vienes a llevar a tu pueblo, tú vienes a llevar a tu iglesia, Padre Celestial, aleluya, Señor, y sabemos conforme dice tu palabra que tú vienes a llevar a esa iglesia, Padre amado, esa iglesia como aquella iglesia primitiva, Señor, como aquellos cristianos primitivos, Señor mi Dios, así como era Pedro, así como era Juan, Señor, aleluya, lleno de tu Espíritu Santo, lleno de tu gloria, lleno de tu poder, Padre amado. Por eso es que nosotros queremos también, Señor mi Dios, buscar, Padre amado, cada día más y más de tu palabra, cada día más y más de tu presencia, cada día más y más de tu Espíritu Santo, aleluya. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.